La casa grande de Santa Vitoria sabía guardar la lluvia. El aroma del café y secretos que se pegaban a la madera como el moho a los aleros. Había en sus corredores un eco antiguo, pasos que ya no tenían dueño, risas que se apagaron con la última partida del varón y los relojes que marcaban las horas con la misma precisión que un juramento olvidado. En las tardes de verano, cuando el sol incendiaba la plantación y las sombras de las palmas se estiraban como dedos sobre los muros, el viento traía consigo pequeñas confesiones. El crujir de una persiana, el tintinear de una cucharilla contra la plata, el olor de la colcha recién tendida mezclado con el perfume fuerte y discreto de Dona Eleonora. Era un aroma que no pretendía esconderse. Parecía más bien querer fijarse en la memoria del lugar. Dona Eleonora de Albuquerque vivía en esa casa como si llevara una segunda piel, impecable en su luto, impecable en sus silencios. Viuda de un barón de café respetado, había heredado las riquezas y las noches largas. Había heredado también la soledad que crece como una planta trepadora por los patios cerrados. Se le veía a menudo junto a la ventana del salón, con manos pálidas sobre las rodillas, leyendo cartas que ya nadie respondía. Nadie podría decir que vivía sin gracia. Su porte guardaba la disciplina de los años. Pero había en su mirada, apenas perceptible, una fisura por la que se escurría algo inesperado, una llama que no pertenecía al duelo, sino a una pequeña revuelta del corazón. Esa revuelta dejó de ser rumor cuando una noche, por impulso o por necesidad, Dona Eleonora ordenó que llamasen a Tomás. Tomás no era un nombre nuevo en Santa Vitoria. Era la sombra que conocía los atajos de la casa. Era la mano firme que sujetaba a los caballos, el cuerpo que levantaba sacos de café con la serenidad de quien sabe el peso exacto de su esfuerzo. De piel oscura y ojos que, según decía la gente, parecían mirar más allá de lo visible, Tomás cumplía con las jerarquías de la plantación. Sin embargo, en la intimidad de los ojos de algunos de los que lo observaron, había algo que no podían clasificar, una paciencia que no era sumisión pura, una dignidad que no cabía en el papel asignado por la ley. La noche en que Dona Eleonora lo llamó fue una noche de lluvia fina, la lluvia que no viene a lavar sino a insistir. El servicio se había retirado temprano, la casa se quedó con el murmullo del agua y el tic-tac de los relojes. Ella no pidió compañía, no admitió explicaciones, y sin embargo envió por Tomás con la determinación de quien ha ensayado una decisión durante demasiado tiempo. Lo recibió en el salón, con una lámpara de petróleo que proyectaba sombras largas sobre las estanterías de libros. La luz acariciaba las páginas de títulos que ella apenas abría, y en ese cuarto de libros, rodeada por historias ajenas, Eleonora quiso por un momento escribir la suya propia. No hubo proclamaciones grandilocuentes ni juramentos. Hubo silencios pesados, miradas que se rozaron con la timidez de dos personas que se saben transgresoras. Ella habló de la ausencia del varón con una honestidad que no buscaba la compasión, sino la verdad. Le habló de la casa como de un cuerpo donde la falta había dejado una cavidad, de las tardes que se volvían más frías a pesar del calor, de la sensación de no reconocerse frente al espejo. Tomás la escuchó en la medida en que los hombres que han conocido la costumbre de oír la pena ajena escuchan, con atención, con esa cuerda firme del silencio. No hubo promesas, no hubo pactos que pudieran ofender el orden público. Hubo, en todo caso, una cercanía que se fue haciendo posible a medida que la lámpara consumía su aceite. Las noches clandestinas no tenían la grandiosidad de las novelas, eran más bien reuniones de respiraciones medidas, de manos que aprendían a tocar sin nombrar. Eleonora recuperó algo que creyó perdido, una sensación de pertenecer a un presente que no fuera el del protocolo ni el del esperar. Tomás, por su parte, encontró un resquicio de humanidad que la función social le negaba. Pero aquel vínculo no dejó de ser, desde su germen, una contradicción punzante. Una mujer con dinero buscando en un hombre sin derechos la restitución de una vida. Un hombre que, aun cuando cedía a la ternura, sabía demasiado bien las cadenas que definían su sitio. El secreto se instauró como un objeto cotidiano. El pañuelo de Eleonora dejado por descuido en la biblioteca,
una página doblada de un libro que nadie más tocaba, el perfume que se elevaba en los rincones como un personaje más. En la casa, los pequeños gestos adquirieron nueva carga. Las criadas comentaban en voz baja que la señora sonreía más, que sus pasos por los pasillos eran menos rígidos, que encendía la lámpara sin motivo aparente. El capataz, hombre de manos gruesas y ojos cautelosos, notó que el caballo favorito del varón permanecía sin montar, quizá un símbolo de los cabos sueltos que empezaban a revelarse bajo la superficie de una hacienda aparentemente ordenada. Los encuentros aún furtivos dejaron su traza. Una cuchara de plata mal colocada en la mesa del gabinete, un libro con señales de haber sido leído y releído, un pañuelo con un aroma menos formal, más humano. Todo ello se volvió hilo del que se colgaba una intimidad prohibida. Eleonora vivía una doble vida, con la gravedad de quien cree estar redimiendo un hueco. Tomás se movía entre la cortesía y la cautela, sintiendo los límites con la claridad que da la experiencia. No fue amor en términos idealizados, fue un calor intruso y contradictorio que encendía la piel y al mismo tiempo la memoria de lo indecible. Los meses transcurrieron con la lentitud de la estación de las cosechas, jornadas largas en los campos, noches largas en la casa. El rumor de la plantación, el sacudirse de las ramas de café, el cantar de los hombres que trabajan, ofrecía una banda sonora constante. Y sin embargo, dentro de la casa, algo se había modificado de forma irreversible. Eleonora dejó de vestir únicamente de luto riguroso. Introdujo algún tono pálido en sus mangas, una cinta que nadie esperaba. No era rebeldía pública, era una transgresión en psicología íntima. Los criados, con la discreción que la supervivencia impone, intercambiaban miradas y pequeñas pláticas en el corredor sobre la señora que volvía a reír con mayor frecuencia. En ese tiempo, Clarice se encontraba lejos, en un internado de Río de Janeiro, recibiendo una educación pensada para pulir las virtudes de una heredera. Francés, bordado, geografía de países que parecían no tocar la faz del valle. Tenía 19 años, y la robustez de la educación que, más que formar, debía coser a las muchachas a un destino correcto. Clarice regresó al cabo de 6 meses, con la maleta llena de vestiduras nuevas, y una mirada que creía ser más sabia por lo aprendido fuera de casa. Encontró a su madre distinta, y a la casa igual en su grandiosidad. Fue esa diferencia la que prendió en ella la primera chispa de curiosidad. Al principio la joven manejó su descubrimiento con la prudencia de quien no quiere alterar la calma del hogar. Observó cómo la luz se filtraba de modo distinto en el salón. Percibió el perfume en una esquina de la colcha, preguntándose por su origen. Su curiosidad derivó en atención, pequeñas comprobaciones nocturnas, preguntas tomadas como inocentes sobre el cuidado de la casa, comentarios que se extinguían con una sonrisa perfecta. Clarice, sin embargo, no era solo curiosa. Era una muchacha que conocía las armas de la coqueta, sabía utilizar el encanto como otras personas utilizan un pincel. Era vanidad con filo de acero. Lo que en un primer momento había sido simple interés, creció y se transformó en codicia. La visión de algo que le había devuelto a su madre la alegría despertó en ella el deseo de poseerlo, de apropiarse de aquello que restituía la vida ajena. Pronto los detalles dejaron de ser meras pistas y se transformaron en pruebas. Clarice encontró por casualidad o por su atención afilada un pañuelo que no era suyo. La tela llevaba el olor de la madera barnizada y un matiz que no era de perfume caro, sino del sudor de un hombre que trabaja. Fue un hallazgo que la turbó de modos diversos. Al tocar aquel pañuelo, sintió la piel caliente y con ella una corriente de asombro que se mezcló con algo más oscuro, el eco de una posesión que la aspiraba. Observó las arrugas del tejido, la manera en que había sido doblado sin gracia, y pensó que el objeto había cruzado un umbral prohibido. Clarice comenzó entonces a trazar un mapa secreto. La biblioteca, la lámpara baja, el sillón donde su madre se sentaba a leer, las horas en las que el servicio se retiraba. Empezó a acudir a la sala con pretextos menores. Desplegaba su belleza con una naturalidad que confundía la vigilancia.
Se acercaba a la mesa de escritura fingiendo buscar un libro, sin apartar la vista de la silla, donde imaginaba que Tomás podía haber estado. Era el juego clásico de quien sabe manipular. Acercamiento sutil, provocación mínima, silencio que reclama respuesta. Tomás, por su parte, percibía la presencia de la joven con la misma distancia con que percibía la tormenta que se gesta lejos. Nunca fue su naturaleza mostrarse violento ni hacerse visible como objeto de deseo. Tenía, eso sí, la suerte de una mirada que no se quedaba en la superficie. En su rostro no se adivinaban conquistas ni vanidades. Había, en cambio, una seriedad que volvía todo cálculo modernamente inútil. Cuando Clarisse se detuvo por primera vez en la puerta de la biblioteca durante la tarde y lo encontró apagando una lámpara, él se inclinó con educación y siguió su camino, sin sorpresa, con la rutina de quien mantiene puertas cerradas por muchas razones. La tensión entre madre e hija se fue densificando en escenas mínimas. Una vez, durante el servicio del té, Clarisse colocó su volumen favorito sobre la mesa, junto al guardanapo de plata que Eleonora solía sostener cuando estaba en la biblioteca. Lo dejó allí con gesto natural, como quien olvida algo, esperando que su madre lo vea. Eleonora recogió el guardanapo con manos que temblaron apenas. El gesto fue imperceptible para los demás, pero Clarisse lo vio con la frialdad de quien evalúa una jugada. Fue la primera acción deliberada de la joven, convertir lo cotidiano en tablero. En los días siguientes, los gestos se hicieron más arriesgados. Clarisse comenzó a vestir colores que contrastaban con el luto de la casa, no por rebeldía, sino por estrategia. Llamar la atención sin parecer grosera. Caminaba por el patio con una confianza que era en parte estudiada y en parte nacida de la certeza de su belleza. Hablaba en la cocina con los criados en un tono cercano. Preguntaba por la salud de los caballos. Se interesaba por las cuentas de la hacienda como si la administración fuera un juego. Todo para observar, todo para saber dónde y cuándo. La atmósfera de Santa Vittoria tomó así una nueva textura. El verano pareció prolongarse para sostener la tensión entre esas tres figuras. El capataz advertía los cambios de manera práctica y se inquietaba por las implicaciones sociales. La vieja institutriz de Clarisse, mujer que había visto muchas familias y muchas desgracias, miraba con una mezcla de compasión y presagio. Y el médico de la comarca, hombre acostumbrado a prescribir quinina para la fiebre, empezaba a alarmarse por la palidez de dona Eleonora, sin atreverse a enfrentar a la señora con la sospecha. En una de esas tardes, en que el cielo quedó como una hoja húmeda, Clarisse decidió tomar una medida más audaz. Encontró, en la biblioteca, un libro caído, un volumen sobre botánica que solía abrir su madre para evocar los jardines que había conocido de joven. Al sacar el libro vio que en la página interior se había deslizado un pequeño retazo de tela, el mismo pañuelo que había encontrado días atrás. Lo tomó entre los dedos y lo acercó a la nariz, no solo por curiosidad, sino por la búsqueda de una certeza que había comenzado a arder en su pecho. El olor que ascendió no era el de una flor cultivada en salones, sino un perfume menos refinado, mezclado con la tierra y el aroma del sudor. Era un olor que hablaba de manos trabajadas, de cuerpos al sol, y sin embargo también de horas discretas compartidas bajo la luz de una lámpara. Clarisse sintió, en ese instante, una sensación que la confundió y la encendió. Aquello que había sido secreto de su madre empezaba a ser también suyo en la forma de una posibilidad. Pensó, quizás sin admitirlo aún, que si su madre había recuperado algo tan vital, gracias a un hombre que no tenía derecho legal, entonces ella misma podía aspirar a lo mismo. Fue una idea que la asustó, porque saberse deseada por un hombre al que la sociedad negaba la misma dignidad que a los objetos, constituía un riesgo inédito. Pero el riesgo tenía el atractivo de lo desconocido, la promesa de un poder nuevo, de una capacidad de transformar la vida de quien no se resigna a ser meramente heredera. Esa tarde, mientras la luz moría y la biblioteca se inundaba de sombras, Clarisse volvió a colocar el pañuelo donde lo había encontrado, con la precisión de quien debe guardar la prueba de un crimen o la clave de una estrategia. No obstante, no lo dejó exactamente igual.
Dobló la esquina de la tela con una sutileza que parecía decir, queda registro. Y cuando se retiró, su sonrisa fue un enigma que no correspondía a la inocencia de una hija preocupada, sino al cálculo de alguien que ha aprendido pronto la importancia de los gestos. Tomás, que había pasado por allí para apagar la lámpara, encontró el libro en el suelo. Su gesto al recogerlo fue automático, sin sorpresa visible, pero en su mirada hubo una estación de prudencia. Había intuido desde el principio que la casa guarda mentiras y que los objetos suelen portar huellas ocultas. No por nada la vida de los que son tratados como cosas se vuelve experta en leer lo que los otros descuidan a conciencia. Tomás comprendió con la experiencia que le había dado la costumbre de observar que las mareas en la casa cambiaban y que había peligro en esa marea que Clarice empezaba a provocar. No tardaron en aparecer los primeros roces abiertos. Una tarde, Clarice sorprendió a Eleonora mirándola con esa mezcla de reproche y ternura que solo las madres saben conjugar. La muchacha sintió en la expresión de su madre un reclamo velado y una advertencia sutil. No te acerques a lo que me ha devuelto la vida. Eleonora, por su parte, luchaba con una culpa que no sabía cómo nombrar. Hacía lo posible por no mirarla con la dureza de alguien que defiende su territorio, pero a cada paso notaba que la presencia de Clarice condicionaba su secreto. ¿Cómo continuar una transgresión que empezaba a verse amenazada por la ambición de la propia sangre? En la cocina las criadas murmuraban, mezclando temor y fascinación. Algunos hombres de la plantación se entretenían con especulaciones peligrosas. El capataz, preocupado por la humanidad de los suyos y por la estabilidad de la hacienda, se mantuvo siempre en el filo entre la discreción profesional y el miedo a las consecuencias sociales. La política de la tierra, esa ley no escrita que regula quién puede poseer y quién está poseído, parecía a punto de chocar con la vida íntima de tres personas. La historia de Santa Vitoria, que había comenzado como un relato de luto y orden, se fue inclinando hacia la vulnerabilidad de lo prohibido. Los meses daban paso a maniobras soterradas, a estrategias de presencia y a pequeñas afrentas que se teñían de algo más grave que la competencia entre una madre y su hija. Era, en esencia, un enfrentamiento por aquello que no tiene nombre en los papeles, el derecho a la ternura, a la vida vivida fuera de las marcas sociales. Clarice, consciente de que la posesión, la de un hombre o la de una sonrisa, podría convertirla en alguien que manda, empezó a pensar en la conquista no solo como un acto afectivo, sino como una afirmación de poder. El primer encuentro directo entre Clarice y Tomás, sin embargo, no fue la rendición de él ni la conquista de ella. Fue una conversación breve, cargada de silencios, en la que se cruzaron miradas que decían mucho más que las palabras. Clarice se acercó a él en el patio, donde el olor a café tostado se mezclaba con la tierra húmeda. Le habló con una voz que intentaba ser casual, preguntando por la salud de los caballos, por el tiempo de las lluvias. Tomás respondió con la sencillez de quien no quiere ofender ni ser ofendido. Hablaron sin tratar el fuego que los consumía. Se mantuvieron en la orilla de lo que ambos sabían, pero ninguno de los dos pronunció el nombre. En ese diálogo quedó, no obstante, la sensación de una cuerda tensa siendo tocada. La joven se fue de allí con el corazón palpitante y la certeza de que podía intentar más. Tomás volvió a su trabajo con la prudencia de siempre, consciente de que la prudencia no era suficiente para preservar su dignidad cuando la disputa se hace pública. Ambos sabían que la situación no podía sostenerse indefinidamente. Las almas no soportan mucho tiempo el peso de los secretos y las casas tampoco. Los días venideros trajeron consigo pequeñas batallas de ingenio. Clarice multiplicó sus presencias en la casa, apareció más a menudo en la biblioteca, en los paseos por el jardín, en las tardes de costuras. Eleonora, quien había pensado que su secreto era su último reducto de alegría, comenzó a defraudarse de los límites de su propia reserva. La culpa la mordía en la noche y el orgullo la empujaba en el día. Sentía que su felicidad había sido adquirida a costa de una nueva exposición, la posibilidad de perder aquello que la sustentaba. Para la madre, cada paso de la hija era una prueba que amenazaba con romper la delgada tela que conservaba su secreto.
La tensión se volvió visible en pequeños desplazamientos. Un libro mal puesto, una lámpara encendida a deshora, un guardanapo de plata que aparecía donde no debía. El perfume de Eleonora, ese hilo olfativo que había señalado el inicio de todo, se convirtió en un testigo mudo. A veces, al cruzar los corredores, una criada notaba que la fragancia flotaba en el aire y se preguntaba quién la dejaba allí. Nadie se atrevía a preguntar con voz alta, porque en esa casa, las verdades que se dicen en voz baja tienen la potencia de una tormenta. Fue en una de aquellas tardes, cuando la sombra del atardecer prendía las columnas de la puerta principal, que la casa de Santa Vitoria se encontró en un punto de inflexión. Clarissa había decidido, sin confesarlo ni siquiera a sí misma, intensificar sus maniobras. No buscaba solamente descubrir el secreto. Lo que la consumía era la idea de que, si su madre podía volver a vivir por medio de un hombre que la sociedad desposeía, entonces ella también merecía esa vivacidad. No como usurpación, decía su orgullo, sino como reconocimiento de su propia necesidad. La biblioteca fue entonces el escenario elegido para un encuentro que prometía ser una escalera hacia algo impredecible. Clarisse se sentó en un rincón con la intención de leer, pero sus ojos se paseaban por la estancia con la insistencia de una cazadora. Los muebles respiraban la historia de muchos que habían pasado por allí. Los lomos de los libros guardaban más que letras, guardaban silencios. Fue cuando Tomás cruzó la puerta con una pila de papeles que el aire pareció detenerse. Ella dejó el libro a un lado y lo observó con atención calculada. Él notó la mirada y por primera vez sintió una leve incomodidad que no provenía del trabajo, sino de la certeza de ser escrutado. Clarisse, sin levantar la voz, habló sobre un tema banal. Tomás respondió con educación y un matiz de reserva. La conversación fue breve. Al despedirse, ella dejó caer, sin que se notara a primera vista, el guardanapo con un doblez distinto, como un mapa que solo su madre sabría leer. Observándolo alejarse, Clarisse supo que había empezado la jugada. Sabía que la vida de su madre se vería empujada por la suya propia y que, en esa colisión, nadie saldría indemne. La casa, que había conocido muchos inviernos y muchas cosechas, cayó en la noche como esperando el paso siguiente. En las habitaciones, los objetos, el pañuelo, el libro, la cuchara temblorosa, conservaron la memoria de un instante que ya no podía ignorarse. Santa Vitoria, con su esplendor y su poder, empezó a resquebrajarse por dentro bajo el peso de una disputa que no era solo de amores. Era de pertenencias, de orgullo y de libertades que se querían arrancar unas a otras. Y en medio de todo, Tomás siguió siendo un hombre marcado por la ley y por la costumbre, pero también por una decisión que aún no se había revelado. En la frontera entre ser cosa y ser sujeto, sabía que pronto tendría que elegir. No sería una elección fácil ni un acto impulsivo, era más bien la acumulación silenciosa de dignidad que había ido creciendo con cada mirada. Clarisse lo ignoraba aún en su totalidad, y dona Eleonora no sabía si en su intento de aferrarse a la alegría no acabaría precipitando la pérdida más profunda. Aquella noche, cuando la casa respiró con la calma tensa de los que esperan noticias, un sueño, apenas un presentimiento, recorrió los corredores. Que un secreto no se conserva para siempre cuando dos generaciones comparten la misma sed. Si esta historia te atrapa, suscríbete y acompáñame hasta el final. Hay finales que piden ser escuchados con todo el silencio posible. El pulso de Santa Vitoria no había vuelto a su ritmo antiguo. Los sonidos cotidianos adquirían un matiz de advertencia. Las botas del capataz resonaban con mayor firmeza. Las voces de los jornaleros se ahogaban en murmullos cuando pasaban junto al portal principal. Clarisse, que hasta entonces había preferido la sutileza, empezó a jugar con la claridad de quien ya no teme lo que su mirada provoca. Su belleza dejó de ser solo una llave social, la convirtió en arma de uso estratégico. Caminaba por los corredores con pasos que marcaban territorios, dejaba un rastro de aroma, un perfume nuevo, más joven y menos ceremonioso que el de su madre, y como siempre sucedía en Santa Vitoria, los olores decían por ella. En la cocina, la vieja institutriz la miraba con una mezcla de reproche y compasión.
No es un juego para niñas, le soltó una tarde, con la voz gastada por tantas advertencias. Clarice simplemente sonrió. Sabía que su juego tenía reglas propias. No romper, no declarar, no arriesgarse a lo irreversible, al menos no todavía. Pero la paciencia de quien ha vivido entre protocolos no estaba en sus planes. Ella quería ver cuánto podía empujar los límites sin romperse las consecuencias. Los roces se hicieron explícitos cuando empezó a provocar escenas que todos podían leer. Dejó caer deliberadamente un pañuelo en la escalera, lo recogió en el jardín como si la casualidad la hubiera sorprendido, invitó a los criados a observarla tejiendo cerca de la biblioteca. El guardanapo de plata, el libro caído, la esquina doblada de la tela, los signos que en otro tiempo habían sido pistas, ahora se volvieron proclamas en pequeño formato. Sus movimientos no eran torpezas, eran interrogantes que buscaban respuesta. ¿Quién tendría la valentía de dárselas? Tomás lo percibía todo con la misma serenidad con la que distinguía la calidad de un caballo por el brillo del pelaje. Sabía que los gestos de Clarice eran mucho más sumisos que la tormenta, eran maniobras calculadas, y sin embargo, más que molestarle su intención, le angustiaba la deriva que tomaban las cosas. Que la intimidad de su relación con Eleonora se convirtiera en un campo de batalla para una ambición que no tenía en su centro la ternura, sino el botín emocional. Él no quería ser trofeo, escudo o premio. Esa idea le empujó a moverse con prudencia, con aquella couraza de silencio que había hecho de su vida un arte de supervivencia. Una tarde, la disputa escaló hasta un gesto que nadie olvidaría. La biblioteca, con su olor a papel viejo y barniz, era un santuario en el que las horas se diluían. Eleonora, más pálida de lo habitual, se había reclinado en su sillón con una manta sobre las rodillas. La fiebre, añadida a la culpa, le había hecho la cama en la piel. Clarice se acomodó al otro lado del cuarto con una naturalidad que pretendía ser inocente. Tomás entró para ordenar algunos estantes y cerrar las ventanas contra la humedad que anunciaba lluvia. La luz de la lámpara dibujó los perfiles como si fueran piezas de una escena antigua. Madre, hija, hombre. Clarice habló primero, con la voz templada por la costumbre de quien sabe conversar con la intención de otro. Habló del tiempo, de la próxima cosecha, de cualquier cosa que no tocara el núcleo evidente. Cuando Tomás se inclinó para acomodar un grueso volumen, ella aprovechó la cercanía, un gesto mínimo, apenas el roce de la mano al ayudarle a levantar el libro, la insinuación de un agradecimiento que quedaba suspendido más allá de la cortesía. Se deslizó hasta más cerca, y por primera vez permitió que la distancia se quebrara de forma deliberada. Su mirada fue una invitación. No había violencia en ella, pero sí desafío y un hambre que buscaba correspondencia. Tomás se mantuvo firme. Por un segundo llenó el silencio la posibilidad de lo prohibido. Ella, él y la tentación de que algo distinto sucediera. Siguió, sin embargo, la prudencia de siempre. No permitió que la intimidad se transformara en comercio de afectos. Fue entonces cuando Clarice, aquejada por la urgencia de asegurar lo que no podía poseer abiertamente, besó su mejilla en un acto que pretendía ser casual y que, por su cercanía, olía a seducción. El beso fue breve, una huella tibia sobre una piel acostumbrada al trabajo y a la distancia. Tomás sintió en su lengua la carga de la intención y por un instante no la apartó. Ese instante fue la grieta que lo dejó sin aliento. No porque su cuerpo hubiera cedido, sino porque en él se encendió una memoria de haber sido, tantas veces, propiedad. Volvió a sentir el miedo a convertirse en objeto de disputa, el pánico a ser arrojado de un lado a otro como si las personas fueran muebles. Retiró la mano con una firmeza templada y se hizo a un lado con humildad contenida. No hubo reproche, solo un pequeño gesto de retirada que tenía la claridad de una decisión: no pertenecer. Clarice leyó la contención como derrota, una derrota que debía ser revertida. Se sintió humillada en un orgullo que no conocía límites y que exigía satisfacción. No tardó en transformar la sensación en estrategia. La humillación debía curarse con exposición. Empezó a alimentar los rumores con sutileza venenosa. Un comentario aquí sobre la noche en que su madre se marchó a cerrar una librería.
Una insinuación allí sobre la nueva luz que encendía Eleonora, pequeñas señales que hicieron crecer algo que antes solo se murmuraba. La plantación, como organismo social, no tolera las fisuras durante mucho tiempo. Las historias circulan, y en agravio de Tomás, circularon en dirección de los hombres con dinero, compradores que frecuentaban la comarca en busca de peones robustos. Uno de ellos, un negociador de fines prácticos que veía en la fuerza una moneda, reparó en los murmullos y se interesó por el precio de cierto criado que trabajaba con manos expertas. No era un hombre malvado, era un hombre cuyo interés residía en la utilidad. Para él, la intimidad de una señora o la discordia entre madre e hija eran eventos aprovechables. Ofreció una suma que, en términos contables, resolvía cuentas y cerraba incómodas sospechas. El capataz se encontró en un dilema: proteger la integridad de su gente o atender a la estabilidad de la hacienda. Habló con Eleonora, tentado por la llamada prudente de quien debe velar por la finca. Ella, que ya empezaba a sentir en su cuerpo la sombra de una enfermedad que no solo devoraba el tiempo, sino también su paz, escuchó con ojos vidriosos. Le aterraba la idea de perder a quien la había hecho sentir viva, pero más la aterraba que su vida se plegara bajo un escándalo, y que Clarisse saliera victoriosa con la posesión moral de aquello que la devolvía a la vida. Entre la culpa y el orgullo, la señora tomó la decisión que supondría su perdición emocional: no impedir que Tomás fuera vendido si con ello se aplacaban las habladurías. Era un cálculo que, en la oscuridad de su alma, creyó, erróneamente, conducente a la paz. Tomás, cuando supo del comprador, sintió que le arrebataban el espacio donde había construido su figura de hombre con manos y palabras. No hubo lágrimas melodramáticas. Hubo la certeza de que su destino estaba siendo discutido sin su voz. Se acercó al capataz con la serenidad que lo había acompañado toda la vida y pidió hablar. Su voz fue la de quien pide no por piedad, sino por sentido propio. No voy a ser trofeo, no quiero ser arma ni premio. Si me han de vender, que sea lejos. No quiero que mi vida sea la moneda de un orgullo. La petición sorprendió a muchos, irritó a otros. Pedir a ser vendido lejos sonaba para algunos a gesto de desesperación. Para Tomás era estrategia y rechazo. Estrategia para cortar el hilo que lo ataba a la disputa que alimentaba la casa. Ser vendido lejos significaba, en su lógica, la posibilidad de reinventarse sin ser la propiedad visible en manos de quienes discutían. No buscaba la libertad de inmediato, pero sí buscaba el tiempo para convertir su condición en un proyecto propio, no en mercancía usada para cocinar resentimientos. La venta se cerró el día en que la lluvia decidió volver con crudeza. El comprador, un hombre de voz graves y trato seco, llegó con su gente. Se valoraron músculos, salud y habilidades. Fue una escena silenciosa en la que la dignidad se midió en monedas y papeles. Eleonora, con el rostro transfigurado por el remordimiento, no intervino para evitar la operación. Clarisse, por su parte, asistió a la transacción con un brillo en los ojos que algo lejano llamaría victoria. Pero la victoria tenía un matiz amargo. Ver cómo la persona que la había fascinado se marchaba por la puerta le recordó que había logrado el despojo, no la posesión del corazón. Tomás se fue en una carreta con otras pertenencias. Llevaba consigo apenas unas ropas y el peso invisible de la decisión. Antes de partir, hizo un gesto que pocos vieron. Recogió el pañuelo que Clarisse había dejado caer tiempo atrás y, sin retener rencor en sus ojos, lo dobló con precisión y lo dejó sobre el libro que Eleonora guardaba como tesoro. No fue un adiós dramático, fue un acto pequeño, digno, que pretendía devolver algo de la humanidad que la casa había intentado arrebatarle. La salida de Tomás dejó en la casa un vacío mayor que el que podía medir una ausencia física. Eleonora, que no supo impedir la marcha, cayó en un estado febril que alternaba confesión y silencio. El médico, llamado con urgencia, habló de agotamiento nervioso agravado por una fiebre intermitente. Prescribió quinino, reposo y que nadie la perturbara. La enfermedad, sin embargo, no era solo de cuerpo, era de conciencia. Las noches, al acercarse la oscuridad,
Eleonora se veía envuelta por escenas en las que la vida le era devuelta y arrebatada con la misma mano. Había un lado perverso en la idea de haber comprado un consuelo que solo se alimentaba al precio de la libertad ajena. Clarisse, con la ambivalencia de quien ha ganado un objeto pero no la satisfacción de la posesión, comenzó a sentir el peso del triunfo. La casa la miraba diferente. Algunos la elogiaban por su audacia. Otros la miraban con desdén por haber hecho de un hombre la moneda de su deseo. Pasó a ocupar espacios que antes eran exclusivos de su madre, pero el gusto tuvo un pozo metálico. No había ternura en las victorias que se forjaban contra los demás. Se sentaba más en la biblioteca, hojeaba los libros de Eleonora, se atrevía a probar los perfumes. Aún así, algunas noches, la risa que antes practicaba para esconder inseguridades se deshacía en llanto. Había conseguido ejercer poder, pero no había encontrado la calma que buscaba. Mientras tanto, en las tierras que recibían a Tomás, él trabajaba con la calma propia de quien reconstruye la vida piedra a piedra. No se dejó tentar por rabia. Su cólera, si la hubo, se transformó en un plan. Escribir cartas con letras apretadas y claras, mantener el rumbo. Sabía que la libertad plena no llegaría con un viaje en carreta, sería un proceso, un sueño trivia, en una noche lejana. Fue entonces cuando decidió que su partida no sería silencio absoluto. Escribió una carta dirigida a la casa, no para reprochar, sino para afirmar su decisión de existir como sujeto, no como objeto. No la mandó de inmediato, la guardó entre las páginas de un libro que el comprador le permitió conservar, un gesto de ternura inaudita en un hombre dedicado a comerciar vidas. Los meses pasaron con la cadencia de la estación de las cosechas. El tiempo, que es buen disolvente de algunas heridas, no lo fue para Eleonora. Su enfermedad cobró matices que no solo exigían quinino, sino también la atención constante de sombras que limpiaban y atendían su cama. En sus horas de lucidez, pidió a la institutriz que trajera lápiz y papel. Quería escribir. Quería nombrar lo que hasta entonces había sido niebla. Sus cartas fueron en ese período confesiones contenidas. No explicaciones que borraran lo hecho, sino reconocimientos de culpa, de amor mal enfocado, de un orgullo que la había empujado a refugiarse en una sensación comprada. Una tarde gris, la carta de Tomás llegó a Santa Vitoria. La traía un corredor que la había recogido en uno de los mercados lejanos. Alguien, conmovido por la decencia de un hombre, había hecho el favor de enviarla. Eleonora la recibió con manos que temblaban menos por la fiebre y más por la expectativa. La lectura no fue dramática. El papel decía lo que un hombre había decidido con voz propia. Tomás hablaba de lugares, de solanas ajenas, de la posibilidad de tramar un porvenir lejos del ruido de los amos y de las mujeres que compran la vida de otros. No pidió nada. Agradeció las horas de humanidad que, de forma clandestina, había conocido, y terminó con una firma que tenía la sencillez de quien se reconoce dueño de su propio nombre, Tomás. La carta llegó con la claridad de un testigo. Tomás no reclamaba ni rencor ni placer, solo afirmaba que había optado por existir fuera de la disputa. Aquello, leído por Eleonora, fue un golpe y un consuelo. Un consuelo porque el hombre al que tanto había aferrado había rechazado ser pieza. Un golpe porque comprendió que su intento de llenar el vacío con posesiones había sido una equivocación trágica. En la casa, la carta circuló con voz baja y miradas largas. Clarisse la leyó con avidez, buscando en las palabras pruebas de una derrota o, si acaso, de una concesión. Lo que encontró fue una serenidad que la dejó más seca que satisfecha. Poco después de recibir la carta, la salud de Eleonora se volvió frágil con una persistencia que el médico definió como consumo moral añadido a condición orgánica. Su cuerpo ya no respondía con la misma energía. Al borde de la muerte, tuvo momentos de lucidez plena. En esos instantes dictó instrucciones que serían su último gesto de reparación. No era una absolución, nadie puede comprar esa licencia con dinero, pero sí una venta al menos simbólica de reconocimiento. Parte de su fortuna iría a la compra de alforrias. Quería que su nombre, a posteriori, quedara ligado a algo que, aunque no adscribiera a la absolución,
sí representara una voluntad de enmienda. Les pidió a sus administradores que contactaran con hombres de bien en Río y en Santos, con conocidos suyos, para que el capital se destinara a comprar la libertad de aquellos que lo necesitaran. Era un acto tardío y torpe, pero perseguía al menos reparar, a la manera humana, lo irreparable. Clarice observó la voluntad de su madre con una mezcla de estupor y resistencia. En su interior se agitaba una rabia que no se podía sofocar con legados. ¿Para qué comprar alforrias ahora?, se dijo en silencio, aunque no tuvo la energía de oponerse. Sus argumentos morales parecían escasos ante la evidencia de que el dinero podía abrir puertas para vidas que ella, hasta entonces, había pensado destinadas a la herencia ajena. Thomas, en su exilio voluntario, recibió noticias que hablaban de la decisión de Eleonora y de la compra de alforrias. No fue una liberación inmediata para él. Su satélite de mundo no coincidía siempre con la rotación de las decisiones tomadas lejos. Sin embargo, la noticia de que alguien, aunque tarde, trataba de enmendar de forma tangible la injusticia, caló como un rumor cálido. Tiempo después, la intervención de un comerciante de buena fe usó parte del dinero legado para comprar la libertad de algunos hombres y mujeres en una operación discreta y práctica. Entre ellos, según la carta que Tomás mandó, hubo oportunidades reales de comprar títulos de libertad. No es que se diera la libertad como un regalo sin consecuencia. Muchas de esas manumisiones fueron acuerdos complejos que necesitaban tiempo y papeleo, favores y costos. Pero en la práctica, para algunos, el gesto significó un paso fuera del estatus de propiedad. Tomás, finalmente, logró su alforria unos años después, gracias a una combinación de trabajo, ahorro y el auxilio discreto de redes de hombres que creían en la justicia. Su carta describía carreteras, zonas de mercados nuevos, la libertad de decir su nombre sin inclinaciones. Contaba cómo, por las noches, plantaba un árbol y lo cuidaba, y cómo las raíces de ese árbol le recordaban que la libertad también exige paciencia y cuidado. No pidió que su historia fuera vista como heroica. La relató con la calma de quien se ha reconstruido pieza a pieza. Esas líneas llegaron a Santa Vitoria como una reconciliación posible. Tomás, que había sido el secreto de la madre, ahora era el autor de su propia vida. Su misiva no buscó redimir a nadie, simplemente confirmó lo que su elección ya había dicho, que no sería objeto, que elegiría su camino. Eleonora murió en un amanecer en que la niebla cubrió los cafetales como una palabra que se disuelve. Sus últimos días se pasaron entre arrepentimientos y pequeñas claridades, el gesto de destinar dinero a la compra de alforrias, el pedir a la institutriz que cuidara de ciertos recuerdos y, sobre todo, el reconocimiento de haber errado en el modo de amar. Sus manos, que en otro tiempo habían acariciado seda y plata, se cerraron con la sensación de haber vivido una vida con aciertos y faltas. La comunidad dijo, algunas en voz baja, otras con el ritual de quien necesita nombrar el fin, que la señora había hecho lo que pudo. Para algunos eso fue suficiente, para otros no. Clarice quedó en la casa con la sensación de haber perdido más de lo que había ganado. La ausencia de Tomás dejó una marca que ni la posesión simbólica ni las prendas de lujo pudieron cubrir. En ciertos atardeceres, pegaba su frente a la ventana y miraba los campos como si esperara que algo regresara. La ambición que la había empujado a ocupar espacios ahora le parecía hueca. La gente empezó a hablar menos con ella. Su prestigio social no se tradujo en compañía verdadera. No tuvo hijos. No buscó tampoco esa compañía que se llama descendencia como remedio a la soledad. Quizá su cuerpo, quizá sus elecciones, quizá un destino implacable la condujeron por un sendero sin continuidad familiar. Vivió muchos años después, pero con la sensación persistente de que la casa, sin Tomás, había perdido un latido esencial. Los años curan en parte y endurecen en otra. Santa Vitoria quedó en pie, la cosecha siguió, y las generaciones se sucedieron. La siembra dio frutos, los libros se amontonaron, y las pequeñas pistas desaparecieron con el polvo. El guardanapo de plata fue guardado, y con el tiempo vendido. El libro donde Tomás había escondido su misiva
Permaneció en una estantería hasta que alguien le encontró valor histórico. Pero las huellas morales quedaron. La memoria de un secreto que había envenenado 3 vidas instaló una lección que otros vendrían a leer si la casa decidía abrir sus puertas. La carta final de Tomás, sin solemnidad, fue quizá la nota más potente de todas. Llegó tiempo después de la muerte de Eleonora, cuando Clarice ya había aprendido la rutina de la vejez. La lectura de aquellas líneas hizo que la hija rompiera en un llanto que no era solo por el hombre perdido, sino por lo que había demostrado la vida, que la libertad no se compra con orgullo ni se arrebata con estrategias. Se gana con decisiones que respetan la dignidad del otro. Clarice, sin embargo, no cambió su historia con un acto único. La pena se mezcló con una comprensión que llegó demasiado tarde para revertir daños. Pasó el resto de sus días con la conciencia de haber sido parte de una cadena que lastimó y de comprender, en el fondo, que la reparación tardía no basta para borrar los rostros que fueron usados. En el archivo de la casa quedó la última voluntad de Eleonora: instrucciones para destinar fondos a la manumisión de varios esclavos de la región, con preferencia por aquellos que demostraran haber protegido a sus compañeros y que hubieran mostrado integridad. No fue un gesto perfecto ni universal, fue un intento personal de corregir, aunque fuera de forma simbólica, un error que había costado una vida en sentido emocional. El gesto de la dama murió con ella en su voluntad, pero fue ejecutado por quienes administraron la hacienda. Algunas alforrias se compraron, algunos trámites se cerraron, algunos nombres recuperaron un poco de dignidad. La casa grande siguió guardando historias. A veces, en las tardes en que la lluvia insiste y la madera cruje, alguien de la finca se detiene y dice en voz baja que la casa aprendió una lección difícil, que el deseo puede convertirse en arma, que la codicia no conoce de afectos, que la preservación de la dignidad propia exige, por encima de todo, reconocer al otro como sujeto. La memoria de Tomás circula ahora con maneras distintas. Su nombre aparece en documentos, en cartas, en testimonios de quienes fueron comprados su libertad y en la memoria de los ancianos que aún recuerdan su mirada, que veía más allá. Si la historia tiene una moraleja, no es sencilla. No se trata de perdonar o condenar en bloque. Se trata de entender que la posesión nunca fue amor y que el acto de liberar implica, ante todo, poner en el centro la voz del que ha sido silenciado. La verdad es que Eleonora recobró su vida a costa de otros y tardíamente trató de enmendarlo. Clarice aprendió que la conquista deformada no da paz. Tomás, por su parte, decidió que la libertad era suya, que no sería ni escudo ni botín, y pule su destino con la paciencia de quien quiere plantar un árbol y sentarse luego a ver sus frutos. Al final, la casa quedó como espejo de aquello que muchas haciendas mantienen, el peso de la historia no resuelto. Y mientras las generaciones pasaban, quedó la pregunta flotando en el aire, como un perfume que no se disipa. ¿Qué es amar si lo que llamamos amor convierte a otro en cosa? ¿Y cuántas vidas han sido moldeadas por la idea de que el deseo puede ser resuelto mediante la manipulación y el dominio? Tomás no volvió a Santa Vitoria. Su carta, su árbol plantado en tierras distintas, su libertad obtenida con esfuerzo y ayuda ajena, fueron el testimonio de que la decisión individual puede revertir el destino impuesto por normas injustas. Eleonora murió con remordimientos y una última voluntad que, aunque insuficiente, dejó una huella positiva. Unas cuantas alforrias compradas a posteriori, vidas liberadas por una mujer que aprendió demasiado tarde. Clarice vivió con la marca de haber sido la otra cara de la disputa, la vencedora sin redención. La casa, en su silencio, tiene la sabiduría de las cosas que han visto demasiado. Guarda pañuelos, libros, guardanapos doblados con historia. Siente en su madera el eco de pasos que alguna vez buscaron ser más que dueños o posesiones. Y a veces, cuando la niebla levanta su velo sobre los cafetales, alguien repasa la historia y deja que el lector o el oyente se pregunte: ¿qué haríamos hoy si nos enfrentamos a la posibilidad de comprar la libertad de otro con nuestra culpa? ¿Seríamos capaces de convertir el remordimiento en acción concreta y no en un gesto simbólico que consuela al que ya parte? No hay respuestas fáciles.
Lo que queda es la constatación de que la libertad, esa palabra que muchos usan sin medir su alcance, exige condiciones, voluntad, tiempo, reconocimiento y, sobre todo, la decisión de no convertir a los demás en espejos de nuestras propias necesidades. Él fue el secreto de la madre. La hija lo descubrió y lo quiso, y en ese triángulo quedó escrita la lección más dura: que la posesión no es amor, y que la libertad, cuando llega, lleva consigo la dignidad recuperada de quien supo pedirla a su manera. Comparte esta historia si crees que merece ser escuchada y suscríbete para más relatos que inviten a pensar. ¿Crees que el arrepentimiento puede reparar lo que la posesión dañó? Deja tu opinión abajo. Hay vidas que solo se entienden cuando las miramos sin apartar la vista.